¿Es más difícil conducir un Fórmula 1 actual o uno de los años 50? ¿Quién es mejor piloto, Fangio o Hamilton? ¿Qué pasaría si subiésemos a Fangio al coche de Hamilton y viceversa? Vamos a resolver alguna de tus dudas, pero vamos a plantearte otras. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a hablar de qué Fórmula 1 es más difícil de conducir, uno de ahora o uno de hace 70 años. Pero para esto, algo que dijo Juan Manuel Fangio II, el sobrino del campeón, pues me viene muy bien. Él decía que el mejor piloto de cada temporada es aquel que aporta un valor añadido, algo distinto a lo que ofrecen los demás. Decía, en la época de mi tío, de Juan Manuel Fangio, todos los pilotos eran verdaderos artistas. Para llevar esos coches por esas carreteras, esos circuitos, eran artistas. Pero mi tío aportó un extra, que era la precisión entendida también como conocimiento de la mecánica. Continuaba diciendo que los pilotos de hoy día son todos muy precisos. Es verdad que ves una carrera y pasan vuelta tras vuelta a 1 milímetro del arcén, del piano, sin ningún problema. Calcan los tiempos uno detrás de otro. Pero decía Juan Manuel, pero solo unos pocos, o solo uno, es un artista. A mí esta definición la verdad es que me encanta y la hago mía y nos sirve muy bien para explicar las diferencias que había entre los coches de antes y los de ahora. Pues leí esto y decidí hacer este vídeo porque sentía la necesidad de compartir con vosotros pues algunos datos, algunas opiniones, algunos sentimientos. Esto nos lleva a hablar del periodismo. ¿De qué es el periodismo? Porque yo siempre digo que el periodista, el niño que en el cole cuenta algo y le rodean todos los compañeros, ese puede ser un buen periodista. Periodista es el que cuenta lo que le interesa a la gente o el que cuenta lo que no le interesa, pero de forma que le interese. Pero también a veces los periodistas tenemos necesidad de compartir algo. Por eso hoy voy a hacer este vídeo, que es de esos vídeos que hago más con el corazón que con la cabeza. Muchos me habéis dicho, haznos un vídeo de periodismo, de cómo empezaste. Bueno, es que tengo consejeros técnicos que me dicen, no hagas más de un vídeo polémico al mes o cada 2 meses. Ese vídeo lo haré, pero va a ser polémico, pero lo haré. Pero bueno, vamos a hablar de coches de Fórmula 1 de los años 50 y los actuales, que es a lo que hemos venido. ¿Y cómo eran los Fórmula 1 de los años 50, de hace 70 años? Pues os vais a sorprender, en recta prácticamente tan rápidos como los de ahora. ¿Por qué? Porque la aerodinámica, todavía no se usaban alerones, pero la aerodinámica entendida como capacidad de penetración en el aire era muy buena. Esos coches eran casi un puro, con ruedas descubiertas y muy estrechas. E incluso hubo un coche, el Mercedes V196, con ruedas cubiertas, lo cual hoy día prohíbe el reglamento, pero en esa época era legal, aunque poco recomendable. Mercedes utilizó esta carrocería para los circuitos más rápidos. Os decía que en esa época llevar las ruedas carenadas era legal, era posible, pero poco recomendable. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a hablar de la precisión. En esa época, con esos neumáticos, esos coches, esos circuitos, esos volantes, ser preciso no era fácil, no era fácil. Entonces, llevar las ruedas descubiertas suponía una muy buena ayuda al conductor, el ver lo que giraban las ruedas y la trayectoria que seguía el coche. Eso te permitía acercarte más a los pianos o a los límites de la pista. He utilizado la segunda vez que utilizo la palabra piano en este vídeo. Imagino que todos lo sabéis, los arcenes de los circuitos, que además se pintan en líneas normalmente blancas y rojas, en el argot se llama pianos. Lo suyo es dependiendo, porque hay pianos que son muy bajitos y hay otros que empiezan bajitos y luego son muy ondulados y no interesa pisarlo. Bueno, pero en cualquier caso hay que ajustar mucho para aprovechar toda la pista. Con los coches de los años 50, que entonces se le llamaba bólidos, que a mí me hace mucha gracia porque hoy día nadie usa esa palabra, o por lo menos no es muy corriente, llevar las ruedas descubiertas ayudaba mucho a ajustar el coche a la pista. Hablando de precisión, no me puedo olvidar una foto, la he buscado mucho porque la vi en una revista inglesa, que era de Riccardo Patrese. Riccardo Patrese llevaba entonces un Arrows, me encantaban los Arrows, me parecían preciosos, todos. Y hay una foto en Mónaco. Es espectacular porque se ponía publicidad entonces en los guardarraíles que son dobles, pues una pancarta de tela tensada, y en la foto se ve
cómo él pasa tan cerca del guardarraíl que con la llanta va rompiendo la pancarta de tela, pero no llega a tocar el guardarraíl. Imaginaros el grosor de una tela pegada a un guardarraíl. Bueno, la precisión de los buenos pilotos de hoy día, aunque Patrese ya no es de hoy día, pero sí de la era moderna, es alucinante, es algo impensable en la Fórmula 1 de los años 50. Estamos hablando mucho de Fangio, bueno, primero porque fue el que dominó esa década y luego porque escarbar en la vida de Fangio nos va a ayudar mucho a entender cómo eran los coches de esa época. Todos sabéis que Fangio empezó en competición en los llamados turismos de carretera, muy populares en Argentina. Eran carreras muy particulares, muy largas, donde en muchas ocasiones el piloto y su acompañante, el copiloto, tenía que arreglar el coche. No había asistencias porque las carreras, como digo, eran larguísimas. Bueno, él tuvo un accidente muy importante donde falleció su copiloto, que le marcó mucho, pero también aprendió mucho a entender el coche. Fangio era un tío, no era un ingeniero, era un mecánico. Él entendía el coche. Sobre esto volveremos. Fangio llegó muy mayor a la Fórmula 1, muy mayor incluso para los cánones de la época, para hoy día mayorcísimo. Ganó el Mundial en el 51 y luego tuvo un accidente terrible en Monza. El accidente que tuvo Fangio en Monza en el 52 pues pudo haber acabado con su carrera deportiva, porque fue un accidente grave que además pues comprometió su participación en ese año y prácticamente el siguiente. Pero luego en el 54 ganó consecutivamente 4 campeonatos del mundo y ganó su primer campeonato del mundo con 40 años, pero el último lo ganó con 46 años y 41 días. Un récord. Fangio tiene muchos récords que todavía hoy permanecen. Este es uno de ellos, un récord que yo personalmente creo que no se va a batir, o por lo menos si se bate yo no lo voy a ver. Fangio era muy superior a su competencia y en parte por el conocimiento que tenía de su coche, por lo bien que lo entendía. Era un binomio perfecto. Él sabía cuidar al coche, sabía cuándo podía tener un problema. Hoy día esto ha cambiado completamente. Porque los pilotos, bueno, saben lo que le pasa al coche, bueno, si pierde potencia lo sabe, si se enciende alguna luz en el cuadro, pero sobre todo lo sabe porque en boxes hay un montón de ingenieros con un montón de ordenadores controlando lo que pasa en el coche porque lleva sensores hasta en el culo, y no es una forma de hablar, lleva sensores hasta en el culo. Sabe todo lo que pasa. Entonces no era así, y esto nos ayuda a entender las diferencias entre los coches de los años 50 y los actuales, porque, y vamos ya al grano, ¿cómo eran los coches en los años 50? Vamos a dar un repaso a los 2 coches más emblemáticos de esta década. El primero fue el primer campeón, el Alfa 158, el Alfetta. Este es un diseño de antes de la guerra, un diseño brillante, pero de antes de la guerra. Cuando empezó la guerra, la gente de Alfa Romeo lo escondió, a ver qué iba a pasar en la guerra, y cuando acabó la contienda, pues lo sacó adelante y lo puso a punto y bueno, ganó los 2 primeros campeonatos del mundo. Hay un dato curioso de este coche. Este coche, su responsable de diseño fue Gioacchino Colombo, un genio. Pero quien lideró este proyecto y quien ordenó este proyecto fue un español. Fue Ricard. Wilfredo Ricard en esa época era el jefe de diseño de Alfa Romeo. Fijaros en las ruedas. Las ruedas eran estrechísimas. Eran ruedas de 15 o 20 centímetros de ancho, no de más. Los frenos eran de tambor. Pero es que la anchura del coche no llegaba, pasaba por poco los 1,40. Las vías, que lo sabéis, de centro a centro, estaban en el entorno del 1,25. Para que os hagáis una idea, un Seat Mii, un coche que es, bueno, pues un utilitario pequeñito, tiene una anchura de vías de 1,50. Pero es que un Porsche, que es un deportivo actual, mide prácticamente 2 metros de ancho. O sea, la diferencia es abrumadora. Pero falta un dato muy importante. El coche tiene frenos de esa manera, las suspensiones son por ballestas, las ruedas son estrechísimas, el coche en sí es muy estrecho, pero su motor llegó a dar 425 caballos, para un peso que no llegaba a los 1000 kilos. Vamos, que el coche era antiguo, pero corría un montón. El Alfetta corría un montón, pero si os fijáis, las medidas de seguridad en ese momento ni se concebían. No hay arco antivuelco, ni por supuesto no hay halo, ni cinturón de seguridad, y los pilotos iban como iban. Alfa Romeo se retira y sucede algo que hoy en día nos parece, no sé, imposible. Y es que la Fórmula 1, el campeonato del mundo, realmente se corre con coches de Fórmula 2. ¿Por qué? Porque no había marcas suficientes. Y esto dio una oportunidad a Ferrari y a Ascari.
El Ferrari 500 ganó esos 2 títulos con Alberto Ascari. Y luego llegó la época Fangio vuelve y vuelve Mercedes. Mercedes vuelve por la puerta grande. Los flechas de plata vuelven. Vuelve una marca que tenía los mejores coches, los mejores medios, los mejores equipos y los mejores pilotos. Algo que no ha cambiado 70 años. En los años 50 a Mercedes le pasaba como ahora mismo. Pero en los años 50 tenía una ventaja adicional. Esa ventaja adicional se llamaba Alfred Neubaer. Alfred Neubaer, no sé pronunciarlo, porque en alemán no sé cómo demonios se pronuncia ese apellido, pero revolucionó la Fórmula 1. Fue el primer jefe de equipo como lo entendemos hoy en día. Fue, por ejemplo, el primero que pasaba órdenes de equipo o información al piloto desde boxes con carteles. Las radios entonces no funcionaban así, no funcionaban en los coches. Pero, por ejemplo, organizaba el equipo perfectamente, mandó construir unos camiones con un motor de Mercedes 300 SLR para transportar los coches más rápidos. Había coches adaptados a cada circuito, tanto en el tipo de carrocería como la distancia entre ejes. Él entregaba a los pilotos horarios, comida específica para cada uno, las órdenes de cuándo tenía que estar, cuándo tenía que irse. Cada coche tenía unos mecánicos específicos y cada piloto, bueno. En fin, como se hacen las cosas hoy día. Hoy día nos parece lo más normal, pero os aseguro que en esos años era completamente lo contrario, era lo más extraño del mundo. Los Mercedes W196 en su momento eran coches verdaderamente revolucionarios. Tenían un motor de 2,5 litros, curiosamente sin compresor. En esa época, bueno, la época anterior de Mercedes en competición siempre había habido compresor. Pero llevaba otras cosas. Llevaba, por ejemplo, distribución desmodrómica, que ya hablamos de ella, por ejemplo, creo recordar en el vídeo del motor Koenigsegg Freevalve, y llevaba inyección, cosas que en esa época eran muy poco frecuentes. Era un motor que llegaba a dar 300 caballos. He nombrado los frenos onboard, y a lo mejor no sabéis qué son. Son que los frenos, en vez de ir en las ruedas, van en el interior, van dentro del coche. Y para eso es necesario que haya un palier, como en la transmisión, que una la rueda con el freno. Esto se hacía para reducir lo que se llama peso no suspendido, el peso en la rueda. Y porque esos tambores eran enormes. La propia rueda suponía un límite a su tamaño. Si lo ponías dentro podías poner el tamaño que quisieras. Los tambores eran muy grandes. Y luego además porque Mercedes nunca lo llegó a usar, pero desde el principio pensó, esto se hubiera adelantado su tiempo, en hacer una versión de tracción total que nunca existió. Ya os he dicho que Mercedes tenía 2 carrocerías, la cubierta para circuitos rápidos y la descubierta. La descubierta fue la más utilizada, pero la cubierta que debutó en el circuito de Reims, en Francia, en 1954, era una carrocería preciosa. Es la que más recordamos todos del Mercedes W196. Yo insisto, pensad que esta carrocería tiene casi 70 años. Los biplazas de los años 70 eran muy parecidos a este coche. Es decir, fue un diseño que yo creo que se adelantó prácticamente 20 años a su época. Pero vamos, como os decía, esta carrocería fue utilizada sobre todo en circuitos rápidos y siempre en una configuración, porque lo veréis en las fotos, que los coches con carrocería cerrada son más bonitos, entre otras cosas porque además son más largos, porque en circuitos rápidos el coche más largo es más fácil de llevar. El coche de ruedas descubiertas era más corto. De hecho, un poco era idea de Alfred, en función de los circuitos había varias distancias entre ejes. Esto es un poco lío cuando consultas bibliografía de este coche porque aparecen un montón de distancias entre ejes distintas porque utilizaban unos coches u otros dependiendo del circuito. Con esta carrocería tan bonita y con el motor de casi 300 caballos, estos coches superaban los 300 km por hora. Por supuesto, en esa época no existían ayudas a la conducción. Ojo, no penséis en ayudas electrónicas, que por supuesto ni existían ni se las esperaba. Pasarían muchos años todavía. Me refiero a servodirección, servofreno, un cambio. Eran coches muy exigentes físicamente y muy duros de conducir. Vamos a hablar de cómo son los monoplazas actuales. Bueno, para empezar, los monoplazas actuales, ya sabéis que tanto el chasis como la carrocería, como por supuesto todos los alerones, pero incluso carcasas, la carcasa del cambio y otras piezas mecánicas son de fibra de carbono. Son coches muy sofisticados
Y bueno, se dice ahora, no, se está limitando la electrónica en los Fórmula 1. Bueno, se está limitando, pero hoy siguen teniendo un montón de electrónica. Como os decía, llevan sensores por todas partes, pero llevan ayudas en el embrague, en el cambio, en los frenos, en muchas cosas. O sea, sí, el conductor, el piloto, sigue teniendo mucha ayuda por parte de la electrónica. Los monoplazas de ahora se acercan con todos los motores, porque ya sabéis que tienen motores de gasolina, térmicos y eléctricos, a los 1000 caballos. Y pesan en torno a los 800 kilos. Pero, ¿cuál es la mayor diferencia con los monoplazas de los años 50? Bueno, viendo esta foto que hemos puesto detrás, salta a la vista. Son los alerones, la aerodinámica y las ruedas. Las ruedas son anchísimas, son slick, son súper blandas y el coche está erizado de alerones. Un Fórmula 1 puede llegar a triplicar su peso aparente gracias a la aerodinámica. O sea que cuando llegas a la curva tienes la adherencia de un coche de casi 3 toneladas, pero la fuerza centrífuga de un coche de 800 kilos. Por eso tienen la velocidad de paso de curva que tienen, que por supuesto en los años 50 no la tenían. Ya hemos visto cómo eran los monoplazas de los 50 y los de ahora. Vamos a empezar a ver las diferencias. Una de ellas, bueno, pues os decía que Fangio entendía su coche. Esto es muy importante porque los coches de los años 50 había que cuidarlos. A ver, no quiero decir que los Fórmula 1 actuales no se deban cuidar, pero para un piloto de hoy es casi imposible maltratar un coche porque no le va a dejar meter una marcha que haga que el motor pase de vueltas. Bueno, el embrague es automático, el cambio no es en H como era antes, los frenos, hombre, a veces tienen problemas, pero normalmente no tienes problema en la segunda vuelta, como pasaba en los años 50 con los frenos de tambor. Y los coches son bastante fiables y no están muy atentos, no es probable que ganen temperatura o que pierdan aceite. Eso es muy frecuente. Todo eso no era así en los años 50. En los años 50 era importantísimo el piloto que supiera cambiar. Parece una tontería, pero cambiar, usar el embrague y el cambio en H, eran cambios además de dientes rectos, no estaban sincronizados. Te equivocabas y al reducir de cuarta a tercera metías un cuarta a primera y reventabas el motor. O subiendo marchas lo mismo, te podías equivocar. Todo eso hacía muy complicado la conducción porque había que ser muy cuidadoso con la mecánica. Hay unas declaraciones de Hermann Lang. Hermann Lang es un piloto, muy buen piloto alemán, además muy buen tipo. Quizás demasiado bueno, a lo mejor, por eso no le fue tan bien, que fue compañero de Fangio en Mercedes. Hermann contaba que, admirado, porque Hermann, bueno, de hecho, todos los pilotos que han coincidido con Fangio tienen una admiración increíble. Los que no han coincidido también, pero sus rivales sobre todo. Y decía Hermann, es que muchas veces Fangio paraba en boxes y decía, es que noto algo raro en el coche. Y decía al mecánico, das una vuelta más y se rompe. Y decía Hermann Lang, no es casual, es que lo he oído muchas veces. Claro, es que esa sintonía con la mecánica era muy importante en los años 50. Hoy día no lo es tanto. Hoy día pilotar un Fórmula 1 es un trabajo físicamente muy exigente, por concentración y por las fuerzas, más que por la fuerza que tú hagas, porque vas dentro de una batidora. Hay muchas fuerzas laterales, muchas fuerzas G, ya lo conté en el vídeo de lo difícil que es conducir en Fórmula 1, en la frenada, en la aceleración. En los años 50 no era así, pero el trabajo era físicamente muy duro. El cambio estaba duro, el embrague estaba duro, hasta el acelerador estaba duro, los frenos por supuesto. Y la dirección, si os fijáis en los volantes de esa época, que son enormes. ¿Por qué son enormes? Yo siempre lo digo, un volante grande es la servodirección de los coches que no tienen servodirección. Por eso los coches americanos antiguos, que no tenían servodirección, llevaban volantes enormes. Luego le pusieron servodirección y los mantuvieron pues porque la gente se había acostumbrado, pero realmente el inicio, o los camiones, llevaban volantes grandes porque así tenían más fuerza, más brazo de palanca. Los coches de los años 50 tenían esos volantes porque la dirección era muy dura. Conducir un Fórmula 1 durante horas era un trabajo físicamente agotador. En este vídeo he hablado muchas veces de frenos de tambor, que no eran de disco como los monoplazas de ahora. Los frenos de disco, al principio de estos años, los empezó a usar Jaguar. Los frenos de disco lo voy a explicar muy fácil. Es un disco con una pinza. Los que habéis tenido bicicletas que muerde las zapatas en la llanta, lo entendéis. Un disco con unas pinzas y unas pastillas. Esto permite que el disco se refrigere muy bien, porque hay una gran parte descubierta,
que se puede refrigerar muy fácilmente. El freno de tambor, como su propio nombre indica, es como un tambor, imaginaros como si fuera un perolo muy grande, que dentro hay unas zapatas que se expanden. Esos frenos tenían varios inconvenientes. Eran grandes, eran pesados, se refrigeran mucho peor, a pesar de que eran de aluminio, acanalados, pero a la vez si los hacía de aluminio se deformaban. Cuando se deformaban el coche frenaba a golpes, como si tuviera ABS pero no tenía ABS. Es que claro, estar ovalizado frenaba mal, eran muy delicados, son mucho peores en definitiva. Por supuesto, prácticamente hoy día, delante todos y en las 4 ruedas casi todos los coches modernos llevan discos. Los Fórmula 1 de la época de los 50 llevaban el motor, que además era grandote y pesadote, delante y la propulsión detrás. Esto fue así hasta que en el año 58 todo cambió. Todo cambió porque Cooper inventó el coche, este coche que estáis viendo, el Cooper con motor central, que Moss lo hizo debutar en Argentina con una victoria. Muchas veces no, alguna me habéis dicho, hombre, ¿no se te olvidas de los Auto Union cuando hablas de los primeros Fórmula 1 con motor central? No me olvido. No me olvido. Lo que pasa es que antes de la Segunda Guerra Mundial había grandes premios, pero no había Fórmula 1, no había Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 y la Fórmula 1 arrancan en los años 50. Por eso los Auto Union, por cierto, lo diseñó el Porsche y que llevan el motor central como este coche, no eran Fórmula 1 realmente, eran coches de Gran Premio, que es parecido, pero no es lo mismo. Oficialmente, el primero Fórmula 1 con motor central que ganó fue el Cooper. Y como dije en ese vídeo de los Fórmula 1 que cambiaron la historia, a partir de ahí ya nada fue lo mismo. Pero en los años 50 casi todos los coches llevaban motor delantero. ¿Qué quiere decir esto? Lo veréis en los vídeos, que el coche cuesta que entre, cuesta hacerlo entrar, se llama subviraje, gira menos de lo que tú quieres, arrastra el morro, te cuesta hacerlo entrar, pero cuando ha entrado y aceleras, y claro, llegan los 300 caballos a esas ruedas finitas y a esas suspensiones que prácticamente son peores, diría yo, que las de los camiones de hoy día, el coche derrapa. Es muy típico en las imágenes de Gran Premio de esos años ver cómo el coche al entrar le cuesta entrar y al salir sale de lado. Los monoplazas de hoy día son coches mucho más equilibrados. ¿Qué hace más difícil la conducción de un monoplaza de los años 50? Muy fácil, el riesgo. El riesgo es muy importante porque cuando tú quieres ir al límite o un poco más allá, pues claro, el saber que cuando pasas el límite pues te matas, pues complica mucho las cosas, ¿no? Yo recuerdo unas declaraciones de Tony Brooks. Tony Brooks es uno de esos pilotos olvidados porque es otro campeón sin corona. Era muy buen piloto, pero bueno, había otros mejores en su época. Incluso Moss, que tampoco consiguió ganar, imagínate. Pero me encantó unas declaraciones que hizo porque le preguntaban acerca de esto, de las diferencias entre los monoplazas de la Fórmula 1 de ahora y de los años 50. Y el tío contaba, es que yo veo la Fórmula 1 de ahora y de repente veo que un coche se sale, se da un bofetón enorme, incluso el coche da vueltas de campana y el piloto se baja y se va andando, de lo cual yo me alegro. Pero él decía, en mi época, cuando te salías de la pista, te ponías en manos de Dios. No recuerdo qué decía a continuación porque yo me quedé con esa frase. Te ponías en manos de Dios. Claro, es que la mayor diferencia entre esos coches y los de ahora que dificulta el pilotaje es la peligrosidad, no solo del coche, sino de los circuitos, salvo Mónaco, que sigue siendo más o menos igual, pero es un circuito relativamente lento. Es que los circuitos de entonces eran enormemente peligrosos, enormemente peligrosos. Claro, imagínate un coche peligroso, que es delicado de conducir. Es brutal porque tiene un montón de caballos, pero a la vez no es fiable, tienes que ir atento a no pasarlo de vueltas. Delicado, poco preciso. Eso era un Fórmula 1 de los años 50. Ya sabéis que admiro enormemente a los pilotos de Fórmula 1 de la actualidad, pero conducir un Fórmula 1 de los 50 es algo que no estaba al alcance de cualquiera. Me vais a perdonar que me ponga un poco radical. Lo siento, pero es lo que pienso. Yo creo que la Fórmula 1, como fábrica de mitos y leyendas, prácticamente murió con Senna. Porque luego, afortunadamente, ya no es igual. Han fallecido pilotos después de Senna, pero ya no es igual. Porque la pregunta era, ¿qué es más difícil de conducir? ¿Un coche de los 50 o uno de ahora? ¿Qué pasaría si intercambiáramos al mejor piloto de la época, de los años 50, Juan Manuel Fangio, el sueco, con Lewis Hamilton? Yo voy a decir mi opinión. Yo creo que el sueco, por supuesto, se subiría en el coche de Hamilton. Y yo creo que no ganaría. Haría un papel razonable, pero creo que no ganaría. Tendría que reciclarse. Pero si llevamos a Lewis Hamilton
con la mentalidad de piloto que tiene ahora, a los años 50, y le decimos que participe en un gran premio, en Nürburgring, por ejemplo, o en Reims, no se subiría al coche. Esa es mi opinión. Yo creo que no se subiría al coche. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Este es el típico vídeo que, como os decía, bueno, hay datos, hay fechas, pero sobre todo lo hago con el corazón, porque son reflexiones mías y aquí no hay datos absolutos. Pero precisamente por eso os invito a que hagáis vuestros comentarios, porque yo creo que este vídeo se presta a una segunda entrega. Ahora, eso sí, en este mismo momento, me lo vais a decir todos, me adelanto, me comprometo, vamos a hacer un vídeo de Fangio. Y en ese vídeo o en otro hablaremos de su última hazaña, que no fue ningún campeonato del mundo ni fue ninguna carrera de resistencia, fueron las 84 horas de Nürburgring, que ganó, en este caso, como jefe de equipo. Tenéis mi palabra. Queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa. Para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores, ayudarnos, mandándonos un vídeo para felicitarnos, pero no para felicitarme a mí o al equipo, no, para felicitar a todos los garajistas. Un vídeo cortito, por favor, mejor en horizontal, y lo mandéis al correo que estéis viendo en pantalla. info@garajehermético.com. Esperamos vuestros vídeos. Y llegamos a la sección más esperada del espectro mundial de YouTube, que es el coche del día. Bueno, hoy os voy a sorprender, porque el coche que he elegido no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Nada que ver. Bueno, es que ni siquiera es deportivo. Así que precisamente por eso, además me lo pedís vosotros, cuando el coche del día es difícil, os propongo el juego de las adivinanzas. A ver, luego me tenéis que decir en los comentarios si lo habéis adivinado, pero no me engañéis, decidme la verdad. Vamos a empezar con el juego de las adivinanzas. Vamos a ver, la primera. Las suspensiones de ambos ejes son por ballestas. En eso sí se parece a los Fórmula 1 de los 50. A ver, ir pensando. Mide menos de 4 metros de largo. Esta es una pista para despistar. Tercero, mide menos de 1,70 de ancho. También en esto se parece a un Fórmula 1 de los años 50. Pesa unos 1.500 kilos. Tiene un motor de 6 cilindros, 4 litros y 200 caballos. No son los 300 de los Fórmula 1 de los 50, pero está bien. Aquí empezamos ya con las pistas para que alguno empecéis a adivinar. Es de una marca americana. Esta pista también es buena. Es heredero o sucesor de un mito. Esta pista ya es muy buena, porque tiene tracción total, pero conectable y desconectable. Tuvo usos militares. Esta es la pista definitiva, que la marca tiene 4 letras. Tengo curiosidad, verdadera curiosidad, por saber cuántos de vosotros habéis adivinado que el coche del día es, and the winner is, el Jeep Wrangler 4.0 litros de 200 caballos, del año 91, por ejemplo. Me vais a decir, Máximo, quitas columpiado. Bueno, el coche mola, pero ¿qué tiene que ver esto con el vídeo? Porque siempre dices que el coche del día tiene algo que ver. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Porque cuando estaba probando este coche, me acuerdo que me fui... El coche corría, 200 caballos, era cambio manual, 1.500 kilos, corría. Y me fui a probar una carretera virada. Y empecé, como se dice en el argot, a ir a por nota, a ir rapidillo. Y cuando estaba conduciendo, con esas inercias, esa suspensión por ballestas, eje rígido, pensé, esto es lo más parecido que he llevado yo a un Fórmula 1 de los años 50. Efectivamente, es lo más parecido que he conducido. Además, incluso la carretera podía parecer un circuito de los años 50, pues lo más parecido a las sensaciones que tenía un piloto de esa época. Por supuesto, yo tenía servodirección y servofreno y frenos de disco, por lo menos delante, pero aún así, esa sensación de tener un coche potente con unas suspensiones de aquella manera alto y estrecho, pues era lo que podía sentir un piloto de Fórmula 1 de los años 50. Bueno, espero, como os digo, a ver si lo habéis adivinado mucho. Y como siempre, este era un vídeo largo, porque los vídeos que hago con el corazón me enrollo más de lo normal. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, darnos un like. Lo más importante, suscribíos, ya somos más de 100.000, pero aspiramos a más. Y hay una campanita que si la tocáis os avisamos del próximo vídeo. Ya veis que seguimos en casa, no en el estudio, haciendo estos vídeos. Seguimos en estado de alarma. Espero, a lo mejor es suerte, cuando veáis este vídeo ya no, pero lo estamos grabando en estado de alarma. Y bueno, pues como decimos siempre, por favor, cuidaros mucho porque queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!